Eh, ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Muy bien, bueno. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Riveros. Soy Sales Manager para Argentina y Uruguay. Les presento al equipo de Western Digital, que es Pablo Dibiase, que es Country Manager, y Florencia Marcusi, que es Marketing Manager también para la región. Bueno, ante todo, muchas gracias por brindarnos este espacio para poder compartirles lo que son nuestros productos, nuestro portfolio de productos fundamentalmente en BMI, ¿sí? Para eso les repaso cómo vamos a encarar la presentación. Vamos a ver un poquito lo que es la gama de colores que identifican a cada segmento de productos de Western Digital, ¿sí? Y después nos vamos a enfocar de lleno en lo que es la tecnología en BMI y después los productos de cada una de la gama de colores que tenemos sobre la tecnología NVMe. ¿Sí? Bien, les comparto el siguiente video. Muy bien. A ver, fundamentalmente cada uno de los colores nos indica hacia qué necesidad, ¿sí? Está enfocado esta solución, cada solución de almacenamiento, ¿sí? Entonces, donde encontramos que Black está enfocado fundamentalmente a lo que es el universo gamer, ¿sí? Donde el rendimiento y el diseño, ¿sí? es la base de este segmento de productos, ¿sí? La familia Gold, que está fundamentalmente enfocado para empresas, para servidores, ¿sí? Centros de datos y demás. Después lo que es videovigilancia está asociado con la familia Purple, ¿sí? Digamos, son discos desarrollados fundamentalmente para que sean de alta resistencia, ¿sí? Y que nos permitan tener múltiples funciones simultáneamente, como escribir y leer al mismo tiempo, sin perder ningún tipo de datos. Después está la familia Red, enfocada fundamentalmente en lo que son redes, ¿sí? En lo que es NAS. También discos que están preparados para funcionar 24/7, ¿sí? Y que nos permite también almacenar nuestros datos y compartirlos entre muchas computadoras sin problemas. Y después lo que es la familia Blue y Green, enfocado fundamentalmente en dos segmentos muy importantes, que es la creación de contenidos y la computación hogareña en general, ¿sí? Para el uso cotidiano. ¿Ok? Bien, cada uno de los segmentos tiene dos tipos de productos, ¿sí? Lo que es SSD y lo que es disco mecánico, o HDD, Hard Disk Drive. En este punto es importante digamos, resaltar cuáles son los principales beneficios de cada una de las categorías. Sabemos que SSD vino a romper con lo que nosotros ya conocíamos como el almacenamiento, ¿sí? Bien posicionado sobre el disco duro, y vino a proponernos un salto de eficiencia de los procesos mucho más elevado a lo que estábamos acostumbrando, llevando casi a niveles
4 o 5 veces más rápido de lo que estábamos acostumbrados con un disco mecánico. Entonces, eso hizo que el producto empiece a conocerse en el mercado, a ser masivo, y hoy estamos hablando que la transición generacional desde discos mecánicos a SSD se dé a una velocidad muy importante, ¿no? Pero vamos a hablar fundamentalmente de la tecnología NVMe. Que la tecnología NVMe es un SSD, ¿sí? Pero que se conecta a través de otra interfaz a la cual nosotros estamos acostumbrados a reconocer dentro de la mayoría de las computadoras que hoy tenemos, que tenemos conocimiento de algún conocido o algo que sea usuario, ¿no? Y esto empieza a plantear una interfaz diferente con un rendimiento de velocidad diferente, que es que habitualmente conocemos una interfaz que es SATA, ¿sí? Serial ATA, y ahora empieza a tener relevancia una interfaz que es PCI Express, o es lo que nosotros llamamos NVMe, ¿sí? Les voy a mostrar un pequeño video para poder introducirlos. Está en inglés, cualquier duda me preguntan, pero me parece que es importante verlo para poder entender cuáles son las características principales que maneja SATA y que maneja NVMe. Modern servers have dozens of CPU cores and hundreds of gigabytes of memory operating in a massively parallel system, but they can't do anything without data. Today, that data is stored on SSDs connected to CPUs by SATA, SAS, or NVMe interfaces. Let's look at those interfaces and how they affect your applications. SATA and SAS have been around a long time, and they're really showing their age. SATA and SAS are great for hard drives, but their maximum bandwidth at under 600 megabytes per second for SATA and 1 gigabyte per second per lane for SAS are limiting for modern flash. While SAS has redundancy and can work around a hardware fault, SATA doesn't. If there's a hardware fault in the SATA data path, you completely lose access to the SSD. SATA and SAS also limit the maximum parallelism, making it difficult to keep all CPUs busy. Finally, both SATA and SAS require an interface controller with a single interrupt to a single CPU, often over a slower link, bottlenecking data transfers and idling CPU cores. Now let's look at NVMe. NVMe was developed for memory speed storage, not hard drives. It's connected directly to your CPUs over up to 8 PCI Express lanes, with up to 6 gigabytes per second of raw bandwidth available. It supports redundancy and can work around connection faults. Up to 65,000 parallel queues and commands speed up multi-threaded and virtualized applications. Unlike SATA and SAS interfaces that can leave CPU cores at idle waiting for an interrupt notification, NVMe drives can directly interrupt all the CPUs running your application, increasing application responsiveness. Another exceptional thing about NVMe is what you don't see. There is no host controller chip. Nothing stands between your application and its data. For more information about NVMe, contact your Western Digital representative. Bien. Bueno, el video es bastante elocuente respecto de cuáles son los beneficios respecto de lo que es un SSD SATA, ¿sí? Y fundamentalmente de la interfaz SATA respecto de la interfaz NVMe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer en el mercado? Que la participación de NVMe en los nuevos mothers, ¿sí? Los nuevos fabricantes los fabricantes de nuevos placas madre para poder soportar NVMe empieza cada vez más masivo. Empiezan a coexistir SSD SATA, ¿sí? Que se pueden instalar en los mothers, pero aparte también vienen con el slot M.2 para poder instalarle un disco NVMe. ¿Cuáles son las ventajas? Y que es de hasta 4 veces más rápido, ¿sí? Que un SSD SATA,
digamos, hablamos de generación 3, ¿sí? o más rápido todavía, dependiendo qué tipo de productos, ¿sí? Y hablamos de una mayor eficiencia, tanto por consumo de energía, ¿sí? Y aparte por el tamaño que ocupa dentro del equipo. Entonces, la participación del mercado en BMI en Argentina, la verdad es que se espera que siga creciendo, pero arrancamos hace 6 meses aproximadamente, entre un 4%, ¿sí? de lo que es todo el tamaño de mercado total de SSD, el 4% era en BMI, y hoy estamos hablando que estamos cerca de un 20%. ¿Sí? O sea que es un mercado que empieza a tomar mucha velocidad, ¿sí? Fundamentalmente por los costos del producto y por el rendimiento del producto. Bien, acá empieza a haber dos tipos de producto en BMI, ¿sí? Que es el de generación, digamos, que están vinculados estrechamente con el tipo de generación de la ranura de PCI Express, ¿sí? Hay PCI Express de generación 3, donde están basados la mayoría de los NVMe, de los discos, de los SSD NVMe, y después está la generación 4, que es una nueva generación de PCIe, que lo que hace fundamentalmente es duplicar la velocidad de transferencia de los canales que recién estábamos viendo, que tienen un puerto NVMe, y lo lleva al doble de rendimiento, ¿sí? ¿Esto qué provoca? Que los procesadores ya empiecen a poder llegar a su máximo nivel de eficiencia, ¿no? Porque la conexión ya, digamos, no nos genera un cuello de botella, ¿sí? Hace que los programas corran realmente a velocidades muy veloces, ¿sí? Y que hoy a un público cada vez más demandante de eficiencia en los equipos, ¿sí? Se le encuentra una respuesta no solo del procesador, sino también del almacenamiento y la velocidad de transferencia que nos proponen bien. Las capacidades, ¿sí? Estamos hablando de un mercado que en su gran mayoría se está posicionando en Argentina en general alrededor de los 500 GB, 480 y 500 GB. ¿Sí? Hoy la capacidad de entrada es de 250 GB, 240 GB, ¿sí? Pero pensemos que cada vez más público se vuelca a instalar discos de 500 GB o de 480, donde ya instala el sistema operativo y directamente todas las aplicaciones, y en los casos de los gamers también los juegos que más demandan eficiencia del equipo, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora directamente al producto Green. Este es un producto nuevo. Producto nuevo que se ha lanzado ahora hace muy poquito, ¿sí? Elite ya lo trajo, lo ha comercializado, así que estamos muy contentos de eso. Y aparte, es un disco que viene a posicionarse en un segmento de entrada, ¿sí? Es un disco que nos va a permitir, fundamentalmente, mejorar el rendimiento de una PC, ¿sí? Si la notebook tiene un slot M.2 en PMI, nos va a llevar a una actualización muy importante, a un rendimiento muy importante, ¿sí? En donde lo principal es la eficiencia del equipo, ¿sí? O sea, estamos hablando que es un disco que va a tener una velocidad de respuesta de hasta 2400 MB por segundo, a un precio mucho más acorde a un segmento de entrada, ¿sí? Está realmente, es mucho más barato que los discos más de alto rendimiento, ¿sí? La verdad es que tiene todos los atributos de cualquier SSD, que es que no corre riesgos digamos, de perder, no se corren riesgos de perder datos por caídas del equipo, y también tiene un consumo energético realmente mucho más bajo que un disco mecánico, etc. ¿Sí? Este disco, la verdad es que al nosotros haber instalado el Green SSD SATA en el mercado, y siendo un disco muy reconocido y muy vendido,
este disco promete ser realmente un disco que va a tender a ocupar gran volumen dentro del mercado argentino, ¿sí? Vamos a ver un poquito hacia quién está apuntado. Está apuntado a la computación cotidiana, o sea, al uso moderado o bajo del equipo, donde queremos tener un equipo de eficiencia, ¿no? Digamos, que sea ágil, que sea rápido, ¿sí? Con un costo normal, digamos. No es un equipo que nos vaya a demandar mucho gasto o mucha inversión para poder tenerlo. Entonces, el uso cotidiano, tanto en la familia, en la escuela, ¿sí? El home office, tareas más que nada de conexión, va a ser una gran opción, ¿sí? Entonces, ¿qué capacidades tenemos de este disco? De 240, 480 y 960 GB, ¿sí? Ahí la principal característica es que es un disco realmente muy veloz a un precio muy razonable. Veámoslo dentro de lo que es la comparativa propia de Western Digital. ¿Dónde se posiciona este disco? ¿Sí? Se posiciona en el segmento de entrada, en donde está por encima del Green SATA, ¿sí? Pero también queda por debajo de lo que es el Blue SN550, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia sustancial de este disco? Es que está preparado para un uso hogareño, no intensivo, en donde el bajo costo es lo que principalmente es el atributo más acorde, ¿sí? Para este tipo de productos y este segmento. ¿Sí? Ya si nos vamos al Blue, que es un disco que tiene un costo un poco más elevado, ¿sí? Y tiene características similares de rendimiento, lo que sí hablamos de un disco de mayor resistencia. Fíjense, de 80 terabytes de escritura que soporta este disco, de escritura y reescritura, ¿sí? Hablamos de que el Blue resiste hasta 600 terabytes de escritura, digamos, y que nos pone una vida útil todavía mayor, ¿sí? Bien. Estos son los part number, los SKU, ¿sí? Es muy sencillo porque, digamos, es el mismo SKU para todo el mundo, o sea que en cualquier lugar son fáciles de reconocer. El material de marketing que tenemos para poder brindarle a los clientes mejor información respecto de poder publicar los discos y hacer referencia a que se pueden comercializar estos discos, lo tenemos, lo pueden pedir a la gente de marketing de Elite y ellos se los pueden facilitar sin ningún problema. Bien, vamos a lo que es la familia Blue, ¿sí? Blue, recién dijimos que es también un segmento de entrada para discos rígidos, pero es un segmento medio entre un disco hogareño de uso común, ¿sí? Y un disco que sirve para generar contenido, ¿tá? Entonces, vamos a ver un poquito las características que tenemos con los Blue, ¿sí? En los discos mecánicos ya los conocen muy bien, ¿sí? Son discos que, a ver, yo de 10 computadoras que puedo llegar a abrir y revisar qué disco tienen adentro, seguramente me voy a encontrar con un disco Western Digital Blue en 8 de 10 casos aproximadamente. ¿Sí? Digamos, eso es una virtud que tiene Western Digital en Argentina, de que es una marca muy reconocida y es una marca que ha dado muy buen rendimiento a la hora de armar computadoras, ¿no? Tenemos un público que elige y valora la confiabilidad de sus datos hacia nuestros productos. En el caso de SSD SATA, ¿sí? La línea Blue, ya hablamos de un disco también más resistente, ¿sí? Que sirve que tiene características
similares de velocidad con el green, pero ya hablamos de un disco mucho más resistente, ¿sí? La resistencia hoy en día empieza a ser un factor determinante a la hora de elegir el disco acorde para lo que yo voy a necesitar hacer. ¿Está? En donde tenemos características de capacidad hasta 4 teras en SATA, ¿sí? Y hasta 2 terabytes en NVMe, Blue NVMe, ¿sí? Que es el SN550. ¿Está? Bien, nos vamos ahora a meter en una marca que estamos desarrollando junto con, en Argentina, junto con Elite también, ¿sí? Que es WD Black, ¿sí? Y esto fundamentalmente responde a una tendencia de crecimiento del mercado gamer bastante notable, ¿sí? Veamos un poquito sobre lo que es Black. You're ready to get in the game now. The last thing you want is to wait. And wait. Because the game waits for no one. WD Black. Performance storage. Purpose-built for gaming. Get in fast. So you can take them out faster. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Customizable RGB. Fine-tuned for every style of play. PC, laptop, console. WD Black is purpose-built for the way you game. Because the game never waits. WD Black. Drive your game. Bien. A ver, ¿por qué hablamos de este segmento de producto? Bien, es importante saber que el público en general demanda de la tecnología cada vez más eficiencia, ¿no? Pero el jugador, el que juega y el que invierte en equipos para poder jugar, ¿sí? No es cualquier tipo de consumidor, sino que tiene características bastante específicas respecto de lo que va a buscar, de lo que está destinado a encontrar y a armar su equipo ideal para poder desarrollarse como jugador y medir su performance dentro de lo que es el juego, ¿sí? Entonces decimos que el jugador fundamentalmente es, como público, es un público que va creciendo, ¿sí? Que cada vez hay más jugadores, y de hecho motorizado también por la pandemia, por la situación de cuarentena, ¿sí? En todo el mundo, básicamente, en donde, aparte de ser un público creciente, ¿sí? Es un público apasionado. Entonces, ¿cuál es el foco de esta marca? ¿Sí? Es poder poner el foco no solo en el rendimiento y la performance, sino también sobre la estética del producto. Y es fundamental tener esto en cuenta porque el jugador, ¿sí? Busca algo que en general lo pueda identificar como jugador, ¿sí? Las tendencias nos dicen que la demanda de almacenamiento va a ser realmente un punto de inflexión notable dentro de lo que es el universo game. Principalmente porque a medida que van creciendo los usuarios, también va creciendo la necesidad de jugar y jugar a juegos nuevos. Hoy la experiencia de un jugador habla de que va saltando de juego en juego, probándolo, ¿sí? Jugando en streaming y jugando con múltiples jugadores, en donde los juegos que hoy en día se empiezan a desarrollar, en promedio tienen entre 40 y 80 gigas. ¿Sí? Los juegos más masivos que hoy en día están vigentes y de los cuales son los más populares, ¿sí? Estamos hablando de más de 250 gigabytes. ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, de un Call of Duty.
o de un, no sé, de un Fortnite y las actualizaciones, etc. Son juegos que requieren muchísimos gigabytes, ¿sí? Y en donde cada vez el espacio empieza a ser insuficiente. Entonces, yo les decía hace un rato que la tendencia es habitualmente del consumo es entre 500 gigas y 1 tera. ¿Por qué? Porque justamente con 500 gigas en un NVMe vas a poder grabar 4 o 5 juegos de estos que son bien grandes, ¿sí? Ya cuando vos tenés 250 gigas, no podés instalar el sistema operativo y la cantidad de juegos que uno requiere, que uno quisiera, para poder tener una performance acorde a lo que se desea. Entonces, ahí está que la capacidad base dentro de este universo de productos es básicamente a partir de los 500 gigas. ¿Está? Bien. Con esto lo que estamos hablando es que empieza a crecer mucho el público y empieza a crecer mucho la demanda de capacidad. Pero no solo porque la PC es la única plataforma de juego. Existe también el universo de consolas. Las consolas empiezan a tener una participación muy, muy grande dentro de lo que es el universo del jugador, ¿sí? En donde podríamos empezar a catalogarlo dentro de 3 segmentos, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta de que hay público que se focaliza en jugar, digamos, en familia, o jugar ocasionalmente con amigos, digamos, que es una práctica lúdica que lo que nos plantea es juntarse, jugar, y después que todo esté resuelto en la consola, en la última consola, puede ser una Play 5 o una Xbox S de las nuevas, o jugar también en las consolas de versiones anteriores, Play 4, Xbox One, etc. ¿Sí? Para eso, las formas que tenemos de ampliar el almacenamiento son los discos externos, ¿sí? Los discos externos que nos permiten almacenar esos juegos, usarlos en la Play, en versiones anteriores de consolas, Play 4, ¿sí? Xbox One, y después trasladarlos a las nuevas versiones de consolas que son la Play 5 o la Xbox S, ¿sí? Cuando ya pasamos a la parte media de la pirámide esta que les estoy mostrando, hablamos de un jugador entusiasta, que es que quieren tener una experiencia de juego, más, digamos, mejor, ¿sí? Donde, digamos, tiene los últimos juegos, quiere estar actualizado en su forma de jugar y en el rendimiento, e invierte en tener, no sé si lo último, pero un equipo que le permita jugar a estos juegos que hoy pueden llegar a estar de moda. Y por último, en la punta de la pirámide, tenemos el jugador extremo, que es el jugador profesional, aquel que invierte dinero, ¿sí? Que streamea, que forma parte de equipos de gamers, ¿sí? Y que realmente la inversión que hace sobre estos productos es notable, ¿sí? Invierte en procesador, en placas de video, ¿sí? En mother, pero aparte no solo eso, sino que es muy meticuloso en la selección del producto respecto de la estética. Elige productos que puedan vestir bien sus equipos, ¿sí? Entonces, por eso decía que la importancia de la estética de la línea Black es fundamental a la hora de apuntarle el producto hacia el universo gamer. Bien. Entonces, veamos un poquito qué es lo que sucede con el almacenamiento para jugadores de PC y consola, ¿sí? Un poco, se los resumo, o sea, el cotidiano es, tengo que eliminar juegos porque no me entra en el almacenamiento, ¿sí? Lo tengo que desinstalar, tengo que esperar, y si quiero volver a jugar lo tengo que reinstalar de vuelta, esperando, digamos, todo el tiempo a que, de acuerdo al ancho de banda que tenga en mi casa, voy a poder tardar 4 o 5 horas, o 2, depende de la conexión, a poder volver a jugar a ese juego que desinstalé, ¿sí? La carga del juego, ¿sí? Es importante, lo cual lleva al consumidor a hacer el upgrade y pasar a un NVMe, en donde la experiencia cambia radicalmente, ¿sí? Obviamente también tiene que ver con el rendimiento, ¿sí? Un SSD
NVMe lo lleva a una experiencia mucho más, más rápida, más ágil, y nos permite otras funciones de mucho más eficientes a la hora de jugar. Respecto de la portabilidad, llevar de una consola a otra un juego está resuelto con las unidades portátiles, ¿sí? Y demás. Y lo del diseño también es un factor importante. Un segundo, estoy yendo para atrás. Un segundito, Bien, acá estamos. Perfecto, entonces, vamos directo a los productos. El SN750 es el WD Black, ¿sí? De generación 3. ¿Qué producto es este? Es este que están viendo acá. Es un producto NVMe que viene en dos versiones. Viene en versión sin disipador y versión con disipador. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Hoy, si hablamos de un SSD NVMe con disipador, lo que provoca el disipador es que el tiempo que pueda llegar a, digamos, cuando se le exige demasiado al disco y empieza a levantar temperatura, los mecanismos de cuidado de ese SSD, ¿sí? Hacen que cuando llega a determinada temperatura reduzca el rendimiento para poder volver a una temperatura óptima y seguir trabajando, ¿sí? Eso hace que esa reducción del rendimiento pasa a ser por una cuestión de temperatura, que cuando se tiene el disipador, el tiempo que ese mecanismo de control aparece es mucho mayor. Por lo tanto, nos va a permitir tener una eficiencia del disco por más periodo, digamos, por tiempos más largos. Entonces, para jugadores muy exigentes, esta es una solución importante porque nos permite tener la eficiencia, la mayor eficiencia por más tiempo, ¿sí? En donde en juegos o en actividades donde la eficiencia es realmente muy importante. Cuando hablamos de el SN850, que es un nuevo producto, hablamos de un disco que ya salta de una generación hacia otra. ¿Por qué? Porque ya hablamos de un disco de PCIe generación 4. ¿Sí? Cuando hablamos de un disco de generación 4, hablamos de que duplicamos la velocidad de transferencia. Por lo tanto, tenemos un disco que el SN750 trabajaba hasta 3470 MB por segundo, ¿sí? El SN850 trabaja hasta 7000 MB por segundo. Literalmente el doble, ¿sí? Con un diseño específico, viene con disipador, ¿sí? Viene con la posibilidad de RGB, de una luz LED que puede ser customizable. Y es la tendencia que ahora empieza a haber dentro de lo que es el mercado no solo de almacenamiento, sino de la fabricación de chipset, ¿no? O sea, los fabricantes de chipset, ASUS, Gigabyte, MSI y AMD, empezaron a hacer mothers con tecnología de PCIe generación 4. ¿Por qué? Porque resulta que podés llevar mucho más allá el rendimiento no solo del almacenamiento, sino que también de los procesadores y las placas de video. Entonces, ya cuando hablamos de PCIe generación 4, ¿sí? Hablamos que duplicamos lo que ya había instalado en el mercado. ¿tá? El tiempo nos dirá y nos va a mostrar que la tendencia de los mothers que van a venir con PCIe generación 4 cada vez va a ser mayor. No obstante, hay mucho instalado de generación 3, que es básicamente lo que se vendió fundamentalmente durante 2020, que fue el boom de las PC y las notebooks, ¿no? Bien. Los beneficios esenciales de generación 4 es, obviamente, vamos a jugar más rápido, ¿sí? La iluminación en RGB, el disipador de calor, ¿sí? Que nos va a permitir jugar a máximo por más tiempo, y la velocidad de 7000 MB por segundo. Y acá hay un punto importante. ¿Qué es esto de WD Black Dashboard? Es un panel de control que nos va a permitir visualizar
la vida, el estatus de nuestro disco, ¿sí? En cuanto a la vida útil, en cuanto al estado de salud del disco, ¿sí? Cómo está particionado, etc. ¿Tá? Eso es importante porque vamos a ver qué uso le estamos dando al disco y cómo está cómo se encuentra, ¿sí? Respecto del uso que le estamos dando. Bien, este disco SN850 ya se lanzó, vienen las dos versiones, con disipador y sin disipador, ¿sí? El RGB se controla a través del dashboard, ¿sí? Y ¿qué pasa si con un disco de generación 4 y yo todavía tengo un Mother de generación 3? ¿Sí? Es perfectamente compatible. Lo único es que va a ir a la velocidad de lo que sea más lento. Si yo voy a poner un disco de generación 4 en un Mother de generación 3, va a funcionar exactamente igual que un SN750, a la velocidad de un generación 3. ¿Está? Si yo pongo un disco SN750 en un Mother de generación 4, ¿sí? Va a pasar exactamente lo mismo. Por más que sea PCI de generación 4 el Mother, el disco va a funcionar a la máxima capacidad porque está hecho para generación 3. ¿Está? Bien, respecto a esto de las generaciones, tenemos un producto que viene también a darnos una solución de mayor velocidad y performance, que es una tarjeta que se coloca en la ranura PCI Express de un Mother, ¿sí? Tal como se coloca una placa de video, ¿sí? Pero que es una memoria, un disco, también que nos sirve como un disco NVMe. ¿Por qué? ¿Por qué este disco esta solución de almacenamiento es importante? Bien, fíjense que yo recién les decía que se instaló muchísimas PC de generación 3 con Mother de generación 3. ¿Qué pasa si queremos pegar el salto a generación 4? Nos vamos a encontrar con que tenemos que cambiar el Mother, básicamente, ¿sí? Entonces, esta tarjeta adicional de SSD, lo que nos permite es fundamentalmente llevar nuestro equipo de generación 3 a la velocidad de un equipo de generación 4. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. Cuando se conecta en el M.2, nosotros vamos a tener 4 canales, ¿sí? De NVMe. Ahora, cuando nosotros ponemos esta tarjeta SSD, estamos usando 8 canales, ¿sí? Y adentro tenemos 2 discos puestos en RAID, ¿sí? Que funcionan como uno solo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es duplicar la velocidad de esos 2 discos que están puestos en RAID. Entonces, en vez de tener un tope de 3470 MB por segundo, lo llevamos a 6500 MB por segundo de lectura y 4100 de escritura. Entonces, lo estamos llevando a valores muy cercanos a lo que es un disco de alta performance de generación 4, en un Mother de generación 3. Lo cual nos permite, sin tener que cambiar todo el equipo nuevamente, llevar nuestra experiencia a mejores rendimientos. ¿Sí? ¿Cuáles son las virtudes de este disco? Es que tenemos un disco elegante, moderno, ¿sí? Que también tiene RGB para poder customizarlo, ¿sí? Que lo llevamos a un rendimiento similar que a un disco de generación 4, ¿sí? Que es perfectamente compatible con casi todas las placas de video actuales, placas madre actuales, ¿sí? Y es muy sencillo de instalar, o sea, se coloca en la ranura PCI Express y funciona, ¿sí? Se lo toma como un SSD como cualquier otro. Al tener toda esa carcasa, lo que también funciona es como disipador de calor, o sea que nos va a llevar el rendimiento realmente a un nivel muy alto. ¿Está? Entonces, resumiendo, la familia Black tenemos los discos mecánicos, ¿sí? Que nos permite tener mucho almacenamiento, ¿sí? A una buena velocidad, ¿sí? De alto rendimiento.
Y tenemos toda la familia SSD Black del SN850, el SN750, ¿sí? el AN1500, que nos permiten poder dar respuesta a toda la necesidad de mejor almacenamiento y mejor performance de nuestros equipos. ¿Ok? Bien, un detalle no menor es que este es el dashboard que les decía recién, en donde podemos ir revisando cuál es el estatus de cada uno de nuestros discos que tenemos instalados, ¿sí? Y podemos customizar el RGB, podemos ver las particiones, cuál es el monitor de vida de ese disco, ¿sí? Y mucha información que nos va a brindar esta aplicación para saber en qué estado está nuestro disco. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es el resumen total de todos nuestros productos en BMI. ¿Ah? Preguntas, dudas, consultas, es el momento. Hola Nico, soy Ale. Ale, querido, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, bien. Para todos, como arrancaste Nico de una, bueno, me presento, mi nombre es Cheche Alejandro, yo soy Product Manager de Western Digital, SanDisk y Gigabyte, dentro de Elite. Con algunos de los clientes ya he hablado, algunos me conocen, y a los que no, voy a dejar todos mis datos ahora por el chat para que me contacten. Había una preguntita justamente en el chat que vi. Y la Que me estoy estaba mirando hablando. ahora. Ah, perfecto. Bueno, Dice, hace tiempo que ando buscando WD Gold de más de 10 teras para mis servidores y no logro conseguir en los distribuidores. ¿Llegarán a ingresar para la segunda mitad del año? Bien. Marcelo, mirá, nosotros justamente estamos con un tema de, a ver, estamos como atravesando por un boom de demanda de discos de alta capacidad, ¿no? Un poco motorizado por lo que es la criptomoneda, la nueva criptomoneda Chiacoin, etcétera, etcétera. En el mercado en general, los discos de 10 teras son poco abundantes. O sea, te lo resumo. Al país el año pasado, sin haber mucha demanda de discos, entraron en total, en todo un año, casi 9.000 unidades, ¿sí? De discos de 10 teras. En un mes la demanda creció casi ese mismo volumen, pero en un mes. ¿Sí? Entonces, no hay forecasteado en general, digamos, hay muy pocas fábricas de discos en el mundo, ¿sí? Te diría que somos 2, cuanto mucho 3, que fabrican discos de almacenamiento de gran capacidad, y la verdad es que hoy es un disco que empieza a ser muy demandado y que va a demorar la respuesta, digamos, por parte del supply para este tipo de discos, ¿sí? Empezaron a ser muy demandados en todo el mundo. Entonces, esperamos que haya una demora importante sobre discos de alta capacidad, Marcelo. ¿Está? Nosotros estamos esperando que ingresen, ¿sí? No sé si Gold es más específico, pero sí discos de alta capacidad de otras categorías, como puede ser Purple o puede ser Red. perfecto, Nico. Después, en el otro chat, están consultando. El Green M2 SATA me dio muchos dolores de cabeza. No sé si tuvimos nosotros alguna A ver, notificación, problemas con el M2 SATA. un segundo, ¿eh? Sí. A ver, Raúl, Raúl Cosio. el Green SATA me dio muchos dolores de cabeza. Quisiera saber por qué. Bueno, o sea, mucho RMA del
Green M.2 SATA. La verdad no sabría decirte, es la primera vez que me encuentro con que hay mucho RMA de Green SATA. Te soy sincero, Raúl. No, pero voy a consultarle a nuestro representante de RMA, ¿sí? Nuestro RMA local es Vortex. Él va a saber decirme cuáles son los problemas habituales con este disco, pero la verdad es que no lo tenía registrado. Bueno, y después también termina la pregunta con un tema de garantía. Creo que hace la referencia a que nosotros indicamos 36 meses y los Blue tienen 5 años. Sí, a ver, la garantía de fábrica, sí es una garantía que nosotros brindamos de forma local, ¿sí? Que, digamos, Elite puede, digamos, informa lo que debe informar, que son 36 meses, pero fundamentalmente vos si querés hacer uso de RMA, entrás por el portal de Western Digital, ¿sí? En WD Support, ahí cargas el serial de tu producto, va a estar asociado a quien te lo vendió, ¿sí? Que en este caso puede ser Elite, y te va a indicar cuáles son los pasos a seguir para acceder a la garantía de ese producto. Pero lo bueno es que ese producto va a ser revisado de forma local. ¿Tá? Van a ir te van a indicar si lo tenés que enviar, si lo pasan a buscar, etcétera, ¿sí? Para poder hacer la revisión y darte una respuesta sobre ese producto. ¿Sí? Pero la garantía real es la que figura en el packaging, es la garantía de 5 años. Perfecto. Yo para complementar un poco, quiero también aportar el tema de los ingresos, que hay muchos que me preguntan cuándo vamos a volver a tener Purple, Blue o nuevamente los sólidos NVMe Green. Nosotros en tránsito tenemos, por ejemplo, externos, que también debido a la demanda quebramos bastante, tanto el de 1 tera, 2 teras y el de 4. Tenemos llegando a fin de mes los discos externos Element de 1 y de 4 tera. Y después también tenemos en tránsito, pero yo creo más tirando tal vez la primera semana del próximo mes, discos Blue de 1 tera y algo de Purple. En SSD Green NVMe, la verdad que fue un buen resultado, volaron, así que ya estamos tramitando la reposición. Hay una no pregunta sé si hay más, alguna Ale. otra pregunta. Sí. SN850, el modelo recién que estabas hablando, el Black. Exactamente. Bien. Esto se las leo. En el slide de SN850 hay un llamado con 3 asteriscos y en ese comentario indicaba que no se destina a entornos de servidor o NAS. ¿Por qué motivo sería? Bien, muy buena pregunta la tuya, Leonardo. Un entorno de servidor o un entorno NAS nos propone, ¿sí? Una solución de almacenamiento que esté adaptado a una gran resistencia más que a una gran performance, ¿sí? La performance va a cambiar, obviamente, cuando tenés un SSD respecto a un disco mecánico. Pero nosotros diseñamos productos específicos para cada uno de los entornos. Por ejemplo, lo que es la línea Black, que es de alto rendimiento, ¿sí? Es un rendimiento aleatorio, no está el jugador jugando 24 horas los 7 días de la semana, sino que está testeado está preparado para poder jugar algunas horas, ¿sí? Y el disco se vuelve a apagar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un disco de servidor o NAS, hablamos de un disco que tiene que estar preparado para estar en tiempo, ¿sí? Mucho tiempo trabajando permanentemente sin parar, ¿sí? Por lo cual, un Black no está preparado para ese uso, ¿sí? Ahora, que no, o sea, que vos pongas
O sea, que tenga una interfaz similar y que vos uses un Black para un servidor, ya depende de lo que decida hacer el usuario. ¿Sí? Entonces, o sea, no está preparado para servidores o para redes NAS, ¿sí? Lo cual no significa que no funcione. ¿Está? No sé si respondo a tu pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros cuando comenzamos el webinar, yo les pasé un video en donde cada uno de los colores indica en qué ecosistema de productos está destinado cada producto. El green está destinado hacia un público y hacia resolver un tipo de necesidad. El blue otra, el black otra. ¿Sí? Entonces, mirá, para darte un ejemplo, resulta que una empresa de logística ferroviaria, ¿sí? Decidió ponerle discos blue, ¿sí? a un circuito cerrado de televisión adentro de las locomotoras. ¿Sí? El disco funcionó, pero se le rompían cada tanto. ¿Sí? ¿Le funcionó? Sí, claro, pero fue cambiándolo cada vez más frecuentemente porque, claro, las vibraciones y todo eso hacían que el disco empiece a sufrir daños. Ahora, ¿cuál hubiese sido el disco indicado para ese tipo de producto? El que está fabricado, que es el Purple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las características de resistencia son distintas. Está preparado justamente para soportar grandes cantidades de tiempo de trabajo, ¿sí? Y está fabricado específicamente para que sea resistente, ¿sí? Y que pueda grabar, digamos, y que pueda tener gran capacidad de datos almacenados sin riesgo de perderlos. ¿Se entiende cuál es el punto? Nico, aprovecho yo también que estás hablando de Purple para mencionar, si bien no son discos, el ingreso que tuvimos de las tarjetas micro SD Purple. Y bueno, me gustaría ver si vos tenés algún slide o algo para comentar cuáles son las cualidades de estas micro SD Purple que están destinadas para un funcionamiento de 24 horas, 7 días en todo lo que es seguridad urbana, en camaritas digitales para countries, ciudades o oficinas. Bien, buena pregunta. Si ustedes se fijan, mirá, voy a volver para atrás la presentación. ¿Sí? Un segundo. Un segundo, por favor. Y ya nos vamos a parar en este apartado. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que todos, o sea, en el caso de Black están los mecánicos y los SSD, en Gold están los mecánicos, en Blue están los mecánicos SSD, en NAS, que es la línea red, está mecánicos SSD, y en videovigilancia están los mecánicos y una memoria flash. Una posible pregunta, ¿por qué no tenemos SSD Purple? Porque SSD Purple todavía, digamos, lo más importante de la videovigilancia es poder almacenar, ¿sí? Lo más que se pueda, ¿sí? Y no perder ningún dato. ¿Tá? Un disco Purple tiene esas dos cualidades, que puede guardar grandes capacidades a un precio realmente muy accesible por un disco muy, muy resistente. Pero ¿cuál es la otra demanda de la videovigilancia? Es lo que puede grabar una cámara de video. Una cámara puesta y que necesita un respaldo de backup para no perder ningún tipo de imagen de lo cual está capturando. Entonces, todas las cámaras de video que hoy empiezan a instalarse en el mercado traen un slot de micro SD.
¿Sirve cualquier micro SD? No. ¿Por qué? Y esto radica fundamentalmente en la resistencia de esa tarjeta. Si nosotros hablamos de una tarjeta común, vamos a hablar de una tarjeta SanDisk, ¿sí? Para hablar de la misma compañía, una SanDisk Ultra, nosotros la vamos a colocar, va a funcionar perfectamente, pero va a estar sometida a un uso permanente de escritura, de borrado y de vuelta a escribir, ¿sí? Va a estar expuesta a temperaturas que pueden oscilar. Si afuera hacen 30 grados, adentro de una cámara con la electrónica encendida puede llegar a 45 o 50 grados o más, ¿sí? Y si hace frío, todo lo contrario, ¿no? Entonces, va a estar sometida a unas condiciones climáticas realmente muy, muy extremas. Entonces, la probabilidad de falla de esa tarjeta se amplía muchísimo. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos una tarjeta que sea resistente a la temperatura, a las inclemencias climáticas, pero también resistente a la escritura y reescritura constante. O sea que es una tarjeta preparada para 24/7. ¿Está? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros, el universo Flash, dentro de lo que es videovigilancia, lo enfocamos pura y exclusivamente a las tarjetas de memoria que son para las cámaras de videovigilancia. ¿Sí? Bien, había una pregunta más, ¿sí? Había una pregunta más que me la dejé acá para el final, perdónenme. Que decía de Leonardo, ¿sí? Leonardo preguntaba, o sea, que entendía lo que le estaba diciendo, pero hay personas que tienen 24 horas los equipos prendidos y juegan varias horas por día. La diferencia, Leonardo, es que vos podés tener la computadora prendida 24 horas por día, ¿sí? Estar jugando 24 horas al día, pero la realidad es que el proceso que se lleva adelante cuando uno está jugando es simplemente de lectura, ¿sí? Está preparado para que el procesador esté leyendo permanentemente el juego y todo lo que necesita para poder llevar adelante el juego. Cuando nosotros hablamos de servidores o hablamos de redes NAS, lo que se da es una condición simultánea de escritura y lectura, por lo cual el disco, ¿sí?, empieza a tener otra carga de trabajo, que no es la misma que lo que hace un jugador. ¿Está? Para eso hay discos que están desarrollados para que soporten lectura y escritura simultáneamente, permanentemente, ¿sí? Y que sean resistentes a eso. ¿Está? Esa es fundamentalmente la idea de producto específico para cada ecosistema. Marcelo pregunta, ya rompí 2 SanDisk Ultra por usarlas en una cámara de videovigilancia. Ahora tienen una Extreme Pro. Marce, bien. Me viniste pero al pelo como ejemplo. O sea, las memorias comunes se rompen en una cámara de videovigilancia, ¿sí? Una Extreme Pro, ¿sí?, no te va a cambiar mucho la relación de resistencia, te va a cambiar la relación de performance, porque es más rápida, pero no está, por decirlo vulgarmente, cocinada para ese propósito. Las tarjetas Purple son, digamos, las ideales para las cámaras de videovigilancia, porque tienen un proceso de fabricación mucho más, que las hace más resistentes, ¿sí?, a el uso continuo. ¿Está? Esa es la diferencia. Y por ahí te va a salir hasta incluso más barata que una Extreme Pro. ¿Alguna otra pregunta más? Perfecto, Nico. No, me parece que no hay otras preguntas. Ah, sí, mira, Leonardo. En el caso de necesitar NVMe para servidores, ¿hay alguna línea? Sí, la línea Gold tiene NVMe para servidores. En realidad, nosotros para servidores
A ver, para NAS está la línea red, ¿sí? Pero ¿para qué se usa el SSD en el NAS? Se usa fundamentalmente para el caché, ¿tá? Para poder darle más agilidad a lo que habitualmente, lo que se usa más frecuentemente, ¿sí? Ese caché puesto en un SSD, en una NAS, hace que el rendimiento pegue un salto importantísimo, ¿sí? Ahora, NVMe para servidores tenemos, está de la familia Gold, ¿sí? Vienen SSD hasta 7,96 GB, ¿sí? Con una interfaz que es distinta al M.2, es el U.2, ¿tá? Pero ya es un producto que va a tener que, digamos, que tenés que verlo precisamente con la compatibilidad de tu servidor, ¿sí? Imagínate que hay experiencias de todo tipo, con servidores más en Argentina, pero nuestro producto específico para servidores en NVMe está dentro de lo que es la familia Gold, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, no, estamos terminando bien a tiempo. Buenísimo. Bueno, por mi parte, Nico, recién comentaba todo lo que son los ingresos, los productos nuevos como estas micro SD para soluciones de seguridad, que eso también estamos tratando de pasarlo a los clientes de seguridad. Y nada, bueno, ahora cualquier consulta pueden contar conmigo. Telefónicamente o mandando un mail y lo Mira, que acá hay una necesiten. consulta más que te hace Marcelo, dice, ¿qué hay de regalo? Esa las va a contestar ¿Qué Alejandro. hay de regalo? Va? Está duro. Ahora que está vendiendo mucho western no hay regalo. Por ahora no, en este webinar no tenemos pensado hacer sorteo. Esperemos que más adelante y con más tiempo vamos a organizar algún tipo de sorteo. Pero bueno, nada, por ahora, gracias por la asistencia. Espero que les haya sido útil. Yo ahora voy a poner mi dirección de mail. @elic.com.ar y mi número de teléfono que es 11 3346 4155. Bueno, de mi parte, gracias a todos, gracias Nico, y bueno, nos mantenemos al tanto de lo que necesitemos. Un abrazo. Vale. Hasta luego. Chao, Chau, chao, chau. gracias.